Bueno, vamos a ver unas preguntas de examen del tema 11 de regresión logística, la situación 161, y nos van a permitir ver pues, un poco de aspectos prácticos de esta materia tan importante, que ya tenéis vídeos sobre la explicación teórica. Bien, la primera pregunta dice, se quiere ver la relación entre el nivel de un contaminante ambiental y la viabilidad o no viabilidad al cabo de un año en ejemplares de una especie determinada. En una zona determinada, una especie vegetal, animal, lo que queráis. Se analiza en diferentes lugares pues, concentraciones de este contaminante y ver la viabilidad al cabo de un año de pues, plantaciones que se han hecho o ejemplares que se han ido siguiendo y después de un año ver si han sido viables o no, han muerto o no han muerto aquel ser vivo que se está controlando. Evidentemente tendremos en diferentes zonas diferentes concentraciones de este contaminante y lo que vamos a ver es si al cabo de un año se ha producido la pérdida de viabilidad o no de aquella especie. Esta es la idea de la regresión logística, relacionar en este caso una variable cuantitativa, se puede hacer con cualitativas también, pero una cuantitativa y una dicotómica, que en este caso es la viabilidad o no. Fijaos que nos dice que la viabilidad es 0 y la no viabilidad es 1. O sea, en el 1 y en el 0 podemos poner lo que queramos. En este caso decimos no viabilidad, o sea, muerte de la especie 1 y 0 viabilidad. En diferentes sectores del conocimiento se pueden utilizar diferente nomenclatura. Por ejemplo, en medicina es muy típico, pues uno quiere decir pues, que el paciente ha muerto, que ha recidivo, o sea, que ha vuelto a infectarse, por ejemplo, o ha tenido una metástasis, o normalmente se pone en el 1 lo que es el acontecimiento malo, o que persigues pronosticar. Pero bueno, se podría poner al revés también, no hay ningún problema. Lo importante es que haya un 1, un 0, porque es una variable dicotómica y normalmente los softwares estadísticos piden que se explicite de esta manera para que de esta manera la curva de la regresión me permita establecer una probabilidad, probabilidad del suceso 1 a un determinado nivel de la variable independiente cuantitativa que estemos estudiando. Bien. En todo caso, aquí lo que me piden es cuál de las siguientes curvas de regresión logística indicarían un mayor efecto de los niveles progresivamente más altos de contaminación sobre la no viabilidad. O sea, en cuál hay más relación, digamos, directa, ¿no? Que al aumentar los niveles de contaminación aumente con más posibilidades la no viabilidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál de los 4 gráficos indicaría esta situación? Fijaos, por ejemplo, en estos dos de aquí, el C y el D. C y el D, veis que aquí tenemos más o menos la misma cantidad de ceros que de unos. O sea, aquí la mitad de especies han sido no viables, han muerto, y la mitad no han muerto. Pero además, lo más importante no es eso, que es mitad y mitad, sino que fijaos que se distribuyen más o menos de forma homogénea sobre el 0 y sobre el 1. O sea, la cantidad de contaminante no parece que cambie la posibilidad de la no viabilidad respecto a la viabilidad. Lo mismo sucede aquí. Lo mismo sucede aquí. Lo que ocurre es que aquí hemos tenido menos casos de no viabilidad, han muerto menos especies o menos ejemplares. ¿De acuerdo? Que en cambio han sido viables muchas más, pero de alguna manera el reparto es más o menos homogéneo. Aquí no, y aquí tampoco. Fijaos que aquí parece que la contaminación, el aumento de contaminación lo que estaría es, si esto es no viabilidad y esto es viabilidad, es fomentando la viabilidad. Sería que la contaminación nos le beneficia a esta especie, ¿de acuerdo? Y en cambio la poca contaminación le perjudica.
En cambio aquí no, y es la respuesta correcta, ¿eh? Cuanta más contaminación, más probabilidades de que la especie, el ejemplar no sea viable, ¿de acuerdo? Y cuanto menos contaminación, más probabilidad de que sea viable. Veis que la mayor parte de valores de ejemplares que yo he controlado están en esta zona de aquí cuando son viables y están mayoritariamente en esta zona de aquí cuando no son viables, que quiere decir un nivel de contaminación más alto. A la hora de construir la curva, tendré una curva más o menos de este tipo. Más o menos de este tipo, así, ¿veis? La, la, la función de regresión logística iría por aquí. Esta es la respuesta correcta, por tanto, la B. Vamos con la segunda. O sea, aquí me dice cuál es la correcta, pues sería la B. En un estudio nos dicen que la relación entre el porcentaje de abundancia de una determinada especie de insecto, porcentaje de abundancia de una especie de insecto en una zona determinada, y el que se produzca reproducción 1 o no 0. O sea, reproducción 1, no reproducción 0. Aquí hemos catalogado, hemos codificado de esta manera: 1, reproducción; 0, no se reproduce una determinada especie de pájaro. Se puede expresar mediante la siguiente expresión: una odds ratio de 1,53 con este intervalo de confianza del 95 que va entre 1,23 y 2,33. Bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Fijaos, lo que estamos diciendo es: yo estoy midiendo en diferentes zonas la abundancia de un determinado insecto. En unas zonas, por lo mejor, la abundancia es de todos los insectos, pues de un 10% de este insecto que estoy estudiando. En otro lugar, de un 5%. En otro lugar, de un 15%. En otro lugar, de un 17%. En otro lugar, de un 20%. En otro lugar, de un 11,5%. Lo que sea. Yo estoy estudiando distintas zonas, una especie de insecto determinado, qué porcentaje tengo de abundancia en aquel lugar determinado. Y entonces lo que estoy analizando es si en aquel lugar determinado una especie de ave que está allí, si se ha reproducido o no. ¿De acuerdo? Y quiero ver si realmente el reproducirse o no es un sí o no. ¿Veis cómo hay situaciones en las que una variable es dicotómica clarísimamente? Aquella especie se ha reproducido o no. Lo estamos controlando, estamos viendo unos ejemplares en una zona determinada y entonces vamos a ver si pues se ha conseguido reproducir o si por el contrario no se ha reproducido. Y queremos ver si hay relación entre el que se reproduzca o no la especie y una determinada y un determinado porcentaje de la presencia de una determinada especie de insecto. ¿Bien? ¿De acuerdo? Pensad en una curva de este tipo. Estamos queriendo ver una cosa de este tipo, pero que aquí en lugar de ser contaminación estamos buscando porcentaje de la abundancia de un determinado insecto. Cuanto más hay más probabilidades de que se reproduzca. Hemos dicho que 1 sería reproducción. Se reproduce. Bien. Y me lo da en términos de odds ratios. Si os acordáis, cuando vimos el tema de la regresión logística, acordaos el tema 11 de regresión logística, vimos que la función logística es esta, ¿de acuerdo? Ahora veremos en otro ejercicio. Y lo que dijimos es que una forma de medir la relación es mediante este coeficiente B, que es el coeficiente que multiplica la X, en una regresión logística. En el vídeo que tenéis de cómo se realiza una regresión logística en StatGraphics, podéis ver los dos coeficientes, la constante A y el coeficiente que multiplica a la variable X, que es aquí el importante, porque ya veis que es el que determina si hay o no relación. Los dos casos de arriba hay relación. En el caso de que sea 0 es que no hay relación, o que no sea significativa la B es que no hay relación. Y que si la B es menor que 0, la relación es de este tipo, que cuanto más grande el valor de la variable X, menos posibilidades de que se produzca el suceso 1, y si la B es mayor que 0, positiva, tenemos que cuanto más grande es el valor de X, más posibilidades de que se produzca el acontecimiento 1.
¿De acuerdo? Y esto lo expresamos mediante lo que llamamos la odds ratio. Una odds ratio que es muy importante, lógicamente, en este tipo de estudios. Es fundamental porque nos va a dar la medida del grado de relación. Esta b es el coeficiente este de aquí, y lógicamente si la b es 0, esto elevado a 0 será 1, no habrá relación. Si la b es mayor que 0, e elevado a un valor mayor, positivo, mayor que 0, me dará que la odds ratio es mayor que 1, y si la b es negativo, estoy en esta situación de este tipo, la b es negativa, e elevado a un valor negativo, no me dará un número negativo, me dará un valor entre 0 y 1, o sea, un valor menor que 1. Siempre me dará un valor positivo, nunca una expresión potencial me dará un valor negativo, pero sí que me dará valores entre 0 y 1. Por lo tanto, la odds ratio 0, la odds ratio 1 indica que no hay relación, porque la B sería 0. La odds ratio positiva, la odds ratio mayor que 1, siempre es positiva la odds ratio. La odds ratio mayor que 1 indica que la B es positiva, por lo tanto hay una relación directa, cuanto más grande X, más posibilidades de que se dé el fenómeno 1. Y si la B es negativa, o sea, entonces si la odds ratio es menor que 1, entonces tenemos que la relación es como digamos inversa. Cuanto más grande es la X, menos posibilidades de que se dé el fenómeno 1. ¿De acuerdo? Y más que se dé el fenómeno 0. ¿De acuerdo? Muy importante. Pero evidentemente todo esto va acompañado de una significación, de un p-valor. Y por aquí os lo explico. Lógicamente, no solo se trata de una odds ratio, sino de que sea, además, veis este caso, por ejemplo, una odds ratio de 2, pero con este intervalo de confianza. La odds ratio podemos tener un p-valor, el contraste de hipótesis es hipótesis nula, odds ratio igual a 1, alternativa, odds ratio diferente de 1, quiere decir, diferente de 1 quiere decir que hay relación. 1 sería que no hay relación, o sea, hipótesis nula es no relación, hipótesis alternativa es relación, sea de tipo directo o de tipo inverso, como hemos visto antes, ¿de acuerdo? Que haya más posibilidades de que se dé el fenómeno 1 o de que haya menos posibilidades de que se dé el fenómeno 1. Pero en todo caso, se puede hacer mediante un p-valor, pero es muy frecuente, especialmente muy frecuente, que la odds ratio se dé en términos de intervalo de confianza también. Y a veces se da de las dos maneras, como veremos luego. Pero en todo caso, aquí fijaos que esta odds ratio de 2, el intervalo de confianza va de 0,2 a 20. ¿Esto qué quiere decir? Que no es significativa esta odds ratio, porque el 1 está dentro. El 1 está dentro del intervalo. Y si el 1 está dentro del intervalo, quiere decir que es posible el 1. Y si es posible el 1, quiere decir que hemos de mantener la hipótesis nula. O sea, no es significativa esta odds ratio, aunque sea una odds ratio grande de 2. ¿De acuerdo? Esta odds ratio de 1,33, fijaos que es más pequeña que esta odds ratio. Pero ¿qué le ocurre? Que es significativa, porque el intervalo de confianza, ¿veis? No abraza al 1. Es un intervalo de confianza que dice que va de 1,23 a 1,44. O sea, muestralmente calculamos 1,33, pero poblacionalmente el valor puede estar entre 1,23 y 1,44 con un 95% de posibilidades. En este caso, hemos de decir que poblacionalmente podemos decir que hay relación, y esta odds ratio es estadísticamente significativa. Por lo tanto, el p-valor me daría menor de 0,05. ¿De acuerdo? Muy importante que entendáis esto. Bien, vamos a nuestro problema. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que tengo una odds ratio de 1,53, o sea, una relación directa, una relación de este tipo, o sea, que parece que cuanto más grande es el porcentaje de este insecto, más posibilidades de que se reproduzca esta especie de ave. Posiblemente porque este insecto es muy bueno para la alimentación de aquella ave y que cuando hay mucho, pues tiene más alimentación y digamos que la biología le lleva a más posibilidades de que se reproduzca. Y además, ¿qué me indica el intervalo de confianza? Aquí he puesto una IR y es intervalo de confianza, es una IC, ya lo cambiaré, es una IC en realidad, intervalo de confianza, aquí se me ha escapado.
la R. Es un intervalo de confianza del 95%. No, es significativo, ¿veis? No incluye al 1, por tanto es estadísticamente significativo. Si incluyera al 0 querría decir que no es fiable, que no es una odds ratio fiable. No puedo decir que hay relación. Aquella regresión logística no está funcionando. No hay relación. Yo no puedo decir que haya relación. La odds ratio es clave en la regresión logística. Bueno, veamos. Dice, no podemos decir si hay o no relación significativa porque no tenemos el p-valor. No es verdad. Teniendo esto tenemos suficiente. Esto ya me está diciendo que el p-valor es inferior a 0.05. Quiere decir que esta odds ratio es significativa. O sea, no es poblacionalmente 1 esta odds ratio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la B no es correcta, la A no es correcta. La B, hay una relación significativa. Cuanto mayor porcentaje de esta especie de insecto, menos posibilidad de que se produzca el ave. O sea, lo primero es verdad, hay una relación significativa, es cierto, pero es una relación directa. Me está diciendo que cuanto más grande es el porcentaje de la abundancia de este insecto, acordaos que estoy utilizando este gráfico, pero ahora tendríamos porcentaje de abundancia de esta especie. Más posibilidades de que se reproduzca. Hemos dicho que el 1 es se reproduce. No, no se reproduce, es el 0. Por lo tanto, la relación es de tipo directo. Esto no es lo que me está diciendo la segunda parte de la afirmación B. Porque dice, cuanto mayor porcentaje de esta especie de insecto, menos posibilidad de que se produzca la reproducción del ave. Al contrario, mayor probabilidad. O sea, cuanto mayor porcentaje de esta especie de insecto tengamos, mayor posibilidad de reproducción del ave. Esto sí que es correcto. ¿De acuerdo? Esto sí que es correcto. Dice, un estudio como este precisa de una regresión logística múltiple. No, no es correcto. Pero con esta regresión estamos viendo una relación significativa, por lo tanto, y además aquí no tenemos otra variable, por lo tanto, esto no tiene sentido. Bueno, está puesto aquí para hacer bulto, pero en realidad aquí la única duda que podríais tener es entre la B y la C. La C es la correcta. ¿De acuerdo? Pregunta 3. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? ¿Una odds ratio mayor que 1 es automáticamente significativa? No. Puede ser mayor que 1, muestralmente, pero poblacionalmente que no lo sea. Necesitamos tener un intervalo de confianza del 95% o el p-valor, o las dos cosas, que ya veréis, guardan relación, evidentemente, como hemos visto aquí, cuando el intervalo de confianza no incluye al 1, el p-valor es mayor que 0.05. Cuando no incluye al 1 el intervalo de confianza y la odds ratio es significativa, evidentemente el p-valor es menor de 0,05 y es significativo. La relación. Bien, dice, por lo tanto la A no es correcta. Una odds ratio de 0,5 con un p-valor de 0,05 indica que al aumentar el valor de la variable cuantitativa, la probabilidad del fenómeno dicotómico, del fenómeno dicotómico estudiado, aumenta. No, lo que está diciendo es que disminuye. ¿De acuerdo? Es que disminuye. No que aumenta el fenómeno que estamos estudiando. Normalmente cuando decimos esto quiere decir el fenómeno que marcamos con el 1. El fenómeno dicotómico aumenta. No, el fenómeno no aumenta. Esto ahora lo cambiaré y pondré la probabilidad del fenómeno dicotómico estudiado y marcado con 1 aumenta. No es verdad. Esto no es verdad, sino que disminuye, porque la odds ratio es de 0,5. Estamos en una situación de este tipo. Que tenemos una B negativa, o sea, una odds ratio menor que 1, y por lo tanto al aumentar el valor de la variable independiente que estoy estudiando cuantitativa, la probabilidad de que se dé el fenómeno marcado con 1 cada vez es más pequeña. Por lo tanto, esta no es correcta. La C. Una odds ratio 2 con este intervalo de confianza, que es significativo, es mayor, es una odds ratio mayor que 0,4 con este intervalo. Fijaos que aquí esta pregunta puede pensar, hombre, 2 no es mayor que 4, ¿cómo puede ser 2 mayor que 4? Pues sí, esta es correcta. ¿Por qué?
Porque esta odds ratio 4 es muestral, es un valor muestral. Y lo que me está diciendo este intervalo de confianza al incluir el 1, no porque sea muy grande, ¿eh? Es verdad que este intervalo es muy grande, pero si fuera grande pero no incluyera el 1 sería significativo. Si este intervalo fuera de 2 a 10 sería grande también, pero marcaría que es significativo. Lo significativo, evidentemente, cuanto más estrecho es este intervalo, quiere decir que el tamaño de muestra es más grande y por lo tanto todas las cosas son más precisas, puedes precisar mucho más cuál es el nivel de relación, ¿eh? Pero lo importante, lo decisivo para ver la significación es si el intervalo de confianza incluye o no al 1. Y como no incluye al 1, esta odds ratio no es significativa y por lo tanto, en realidad, como podríamos decir que poblacionalmente, lo que podemos decir que es 1, que la odds ratio es 1, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, es menor que 2. ¿De acuerdo? Al ser significativo, me fío de este 2. Esta, al no ser significativa, esta odds ratio de 4, no me fío y pienso que es 1 porque por defecto, a priori, yo tengo que pensar que no hay relación entre dos variables. ¿De acuerdo? En este caso, dos variables, una cuantitativa y una dicotómica. Por lo tanto, en realidad, yo lo que puedo decir es que esta odds ratio es 1 poblacionalmente. Porque en estadística siempre, aunque yo tenga una muestra, lo que me interesa es lo que pueda decir poblacionalmente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta no es correcta. Esta es correcta, perdón, porque este valor es mayor que este. Y dice, una regresión logística es una relación entre dos variables cuantitativas. No es verdad. Es entre una cuantitativa y una dicotómica, o también se podría hacer una regresión logística entre dos variables dicotómicas. ¿De acuerdo? Pero no entre dos variables cuantitativas. ¿De acuerdo? Vamos al 4. Mirad, dice, en un estudio de susceptibilidad a la erosión en una cuenca hidrográfica se han buscado los elementos que condicionan esa susceptibilidad mediante un análisis de regresión logística múltiple. Fijaos, aquí os pongo un link del artículo este de aquí que os enseño a continuación. Este es el artículo, muy interesante, que veis que es un análisis espacial de la susceptibilidad de la erosión en una cuenca hidrográfica del trópico húmedo de Costa Rica. Es un estudio que se hizo medioambiental en esta zona del mundo. Ahora lo veremos, lo podéis mirar, es libre, lo tenéis en internet. Y es interesante porque él delimita lo que es, a ver, evidentemente supongo que el concepto de erosión es cuantitativo, pero en este caso deben establecer un mecanismo para decir se ha producido erosión, o sea, esta zona está en erosión y esta todavía no, o tiene un nivel por debajo, o sea, se ha establecido un umbral. Esto sucede muchas veces, que una variable cuantitativa la acabamos dicotomizando. Como cuantitativa yo no puedo hacer una regresión logística. Una variable dependiente no puede ser cuantitativa y hacer una regresión logística. Lo que sí que puedo establecer es una dicotomía y decir, pues se ha producido erosión, se ha superado un cierto nivel y aquella zona ya la puedo catalogar como una zona erosionada y esta zona otra todavía no ha superado un determinado nivel y la considero no erosionada. Por ejemplo, en otro caso, en medicina, hipertenso, la presión sistólica es una variable cuantitativa. Uno puede tener 120, 140, 150, 135, 114 de presión sistólica. Pero habitualmente en medicina entendemos que una persona hipertensa es una persona que tiene una presión sistólica por encima de 40. Por lo tanto, yo podría decir hipertenso o no hipertenso y ver, pues, de trabajarlo como una variable dicotómica y ver factores, pues cantidad de sal que comes, pues ver si está relacionado con el hecho de que seas hipertenso o no. Pero fijaos que necesito hacer previamente este paso de una variable cuantitativa a una variable dicotómica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muy importante. Aquí han dicotomizado el concepto de erosión. ¿De acuerdo? Y lo que hacen es trabajarla con una serie de variables. ¿Veis? Una variable que es el grado
¿Veis? Aquí lo tenéis explicado, ¿eh? Una serie de variables que catalogan una de geomorfología, otra de uso, el uso no de aquella zona, si está utilizando desde el punto de vista humano. Esto en el artículo lo veréis más especificado. Pendiente, aquí está más claro, el grado de pendiente de la zona. Yo estoy estudiando una zona determinada de un terreno determinado, pues aquello tiene una pendiente, un nivel de pendiente digamos, del terreno. El terreno tiene un nivel de pendiente y esto sí que es una variable claramente cuantitativa. Y la distancia a cauce, a un cauce de drenaje, a una zona de drenaje, pues la distancia a un cauce. Pues esto, la zona pues tiene una distancia pues, de 500 metros, de 1000 metros, de 1500 o lo que sea. O sea, cada una de las zonas que se han estudiado pues tienen un valor para estas cuatro variables. Por ejemplo, me voy a quedar con estas dos que son más claras, la del uso y la de la geomorfología lo podréis leer con más detalle en este artículo, es muy interesante, ya lo veréis. Yo creo que es una técnica, es un artículo muy interesante que utiliza esta regresión logística, pero en todo caso, lo que me interesa a mí es mostraros esta tabla, que es una tabla que aparece en el artículo, donde aparece, fijaos, muy importante, las Bs. Esta B es la B de la... esta B, es esta B, es esta B, es esta B, ¿de acuerdo? Como podéis ver, son Bs todas positivas, ¿vale? Positivas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, parece que el uso, pues, y aquí erosión será 1, erosión 1, no erosión 0, tal como lo utilizan, erosión es 1. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el uso, la mayor pendiente, la mayor distancia a cauce, facilita la erosión, o sea, porque tenemos una B positiva, acordaos, B positiva, estamos aquí. Quiere decir que cuanto más pendiente, más posibilidades de que se dé el 1, la erosión, y cuanto menos pendiente, menos posibilidades de erosión. Cuanta más distancia a un sistema de drenaje, más posibilidades de más distancia, más posibilidades de erosión. Cuanta menos distancia, menos posibilidades de erosión. Esto es lo que tenéis en las Bs. Y esto es la constante, la A. ¿De acuerdo? Esto es una regresión logística múltiple, porque ha trabajado con 4 variables independientes. Esto es, digamos, la variabilidad, el error estándar, pero es igual. Aquí esto y aquí me da igual. Esto son formas de evaluar la significación, pero en todo caso, lo que me importa es que veáis aquí el p-valor. Las 4 B son significativas, la A también, la constante también, la A también, pero en todo caso, las 4 p-valores de los 4 contrastes de hipótesis de si afectan estas 4 variables, o sea, si la odds ratio es 1 o la B es 0, si queréis, la B, hipótesis nula, la B 0, la odds ratio 1, hipótesis nula, pues se rechaza la hipótesis nula. Y tenemos que coger que hay relación, que hay dependencia, que hay relación, y que hay relación de tipo directo. Cuando se producen estos fenómenos, cuanto más, si es cuantitativa, el uso no puede ser cualitativo o dicotómico. Se produce el uso, más posibilidades de que se produzca erosión. Mayor pendiente, más posibilidades de que se produzca erosión. Mayor distancia a cauces, también. Y aquí tenemos la, ¿veis? E elevado a B. ¿Lo veis aquí? E elevado a B. Exponente de B. Esta es la forma de poner E elevado a B, es equivalente, perdón. E elevado a B o exponente de B, esto es la misma expresión. Aquí tenéis la odds ratio, las 4 odds ratio. ¿De acuerdo? Esta no se utiliza, ¿de acuerdo? Esto no se utiliza, pero esta sí, muy importante. ¿Vale? Y ahora el intervalo de confianza, ¿veis? No incluye el 1, no incluye el 1, no incluye el 1, no incluye el 1. Coherente con los p-valores, ¿veis?
significativo. Fijaos que el que más se aproxima al 1, que sería este de aquí, es el que tiene un p-valor más próximo al 0,05, ¿veis? ¿De acuerdo? Y los que más se alejan, ¿veis? Estos dos de aquí más se alejan del intervalo del 1, más p-valor más bajo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si esto fuera 1 exactamente, el p-valor sería 0,05. Y si ya este intervalo empezara con 0,90 y algo, este p-valor sería 0,06, 0,07 y así progresivamente, conforme me fuera alejando del 1 para abajo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es cierta? Ninguna de las 4 variables estudiadas guarda una relación con la erosión. Mentira. La odds ratio de distancia a cauces es 0,448. La odds ratio de distancia a cauces. No, esto es la B, no la odds ratio. La odds ratio es 1,564. La odds ratio de pendiente es 2,859. Correcta, esto sí que es bueno. Esta sí que es la odds ratio. Y el intervalo de confianza del 95% de geomorfología nos indica que esa variable no guarda relación con la erosión. La geomorfología me está diciendo que sí que el intervalo de confianza guarda relación con la erosión. Por lo tanto, la correcta es la C. ¿Veis? Una vez se entiende, es sencillo. ¿Veis cómo se transforma en una pregunta sencilla si se entiende la información que te proporciona una regresión logística? Y finalmente, este es un precioso mapa, hay toda una serie de mapas. Disfrutaréis viendo este artículo, es muy bonito. Este artículo es un mapa que aparece en este artículo, donde aparecen zonas, fijaos, zonas donde se ha producido erosión. Son estos puntos negros. Y las zonas donde no se ha producido erosión, que deben haber otros puntos, o sea, ellos deben haber cogido pues, muestreo en diferentes puntos, ¿de acuerdo? Diferentes puntos. En unos puntos se ha producido erosión, que son los puntos negros, y en otros puntos los hubieran podido marcar, no se ha producido erosión, ¿vale? Entonces tienen una muestra de eso, de puntos donde consideran que se ha producido erosión y puntos donde no se ha producido erosión. Yo, si hubiera hecho el mapa, también hubiera puesto, por ejemplo, en círculos blancos, pues los puntos donde se ha hecho el muestreo y no se ha producido erosión, que se verán mayoritariamente estos de aquí, donde, porque no tiene sentido que se haya muestreado mucho aquí y no aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en estos puntos de aquí es seguramente donde se ha producido también muestreos, pero no se ha producido erosión, se ha visto que son ceros, y los puntos negros son los unos de la muestra que deben tener. Y de todos estos puntos, tanto los que donde se ha producido erosión como los donde no se ha producido erosión, tienen pues la pendiente, la distancia a un cauce, si hay uso o no de esta zona, etc. ¿De acuerdo? Y entonces ellos, a partir del estudio que han hecho, ¿no? Y de esta regresión, hacen un mapa, ¿veis? Un mapa en función de valores en todos los puntos. Porque claro, hay zonas que no se pueden coger muestra. Esto debe ser muy extenso, ¿no? No se puede coger muestra en todas partes. Se han cogido, pues, en muchos puntos, a lo mejor pues 200 o 300, se han cogido 200 o 300 puntos, se ha mirado si había erosión o no, se han medido estas 4 variables, se ha hecho el modelo y ahora, a partir de aquí, pues se va creando, a partir de información de muchos puntos en cuanto a que incluso se puede hacer, digamos, a nivel, digamos, con información, digamos, a través de satélite, creo que se especifica esto, pues valores pues la distancia al cauce, del grado de pendiente, de si hay uso o no, de la geomorfología. Se puede trazar un mapa de cuál es la probabilidad de en cada punto, a partir del modelo que se ha construido con la muestra de los 200 o 300 puntos, construyen un modelo
un cálculo a partir de estas curvas como las que veis aquí, probabilidades, pero ahora no con una variable, sino con cuatro. Con cuatro también construyen una curva, pero una curva de muchas dimensiones, digamos, ¿no? Una hipercurva, podríamos decir, con cuatro variables independientes y una dependiente dicotómica 0 y 1, pero acabarás teniendo una curva equivalente a lo que veíamos en una regresión logística bivariante con dos variables en la teoría, pues equivalente, pero desde el punto de vista matemático se puede calcular las diferentes probabilidades y entonces se establecen unos colores de probabilidad, ¿veis? En función de la probabilidad de erosión, ¿no? Zona verde muy poco probable, la zona roja es muy probable, son zonas de mucho riesgo porque tienen pues mucha pendiente, tienen mucha distancia a cauce, son utilizadas, yo que sé, lo que sea. En todo caso, son zonas que tienen un riesgo muy alto, una probabilidad casi de 1, ¿veis? Una probabilidad muy alta de tener erosión. No se ha cogido muestra, a lo mejor, ¿veis? Esta zona aquí, por ejemplo, no, a lo mejor no se ha cogido ninguna muestra, seguro, no se ha cogido ninguna muestra, pero te da que hay mucha probabilidad de que sea zona erosionada, ¿de acuerdo? Bien, esto es un poco lo que estamos viendo. Entonces ahora las respuestas son obvias, ¿veis? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Las zonas rojas están más cerca de cauces. ¿Qué creéis? ¿Están más cerca de cauces? No. Las zonas rojas, como son zonas de mucha probabilidad de erosión y estamos viendo que la distancia facilita la probabilidad de la erosión, no, no es verdad. Las zonas rojas están, digamos, lejanas de cauces, no cerca de cauces. Están lejanas porque hemos dicho que es una variable que tiene una relación directa. En esta pregunta 5 es necesario trabajar con esta tabla también. Cuanto más distancia, más posibilidades de que haya erosión, y cuanta menos distancia, menos probabilidad de erosión. Por lo tanto, cuanto más, dice, las zonas rojas están más cerca de cauces. No, están más lejos porque tienes mucha probabilidad de que haya erosión, ¿de acuerdo? Las zonas verdes son zonas más susceptibles de erosión. Las zonas verdes son más susceptibles de erosión. No, precisamente tienen la menor probabilidad de erosión, ¿veis? Son zonas con muy poca probabilidad de erosión, me lo marca la regresión logística, la probabilidad estoy en un rango muy bajo. Digamos, estoy en una zona, digamos, próxima. Si tuviéramos, en lugar de una variable, tenemos 4, pues si en lugar lo estamos haciendo con una variable, estoy en una zona con muy probable, la curva empezaría por aquí, es una zona con muy poca probabilidad, por eso la he marcado como verde, o la han marcado ellos como verde, son zonas con muy poca probabilidad de erosión. Fijaos que aquí se habrán cogido muestras, pero todas estas muestras han salido sin erosión, los puntos que se hayan tomado muestrales en estas zonas de aquí. Las zonas rojas son donde se presenta más pendiente, son zonas donde se presenta más pendiente, efectivamente, porque la pendiente hemos dicho que era una relación con fuerte relación directa. Más pendiente, más relación, más posibilidades de erosión. Por lo tanto, la C sí que es correcta. Las zonas rojas no son zonas cercanas de los cauces, sino alejadas de los cauces, por tanto la A no es correcta, pero sí que son zonas que presentan mucha pendiente. Por eso la respuesta C es correcta. Y los puntos negros son los únicos donde tenemos muestra. No, evidentemente no puede ser que en una muestra solo me hayan salido zonas efectivamente erosionadas. Tengo que tener puntos, es lo que os decía antes, ¿no? Seguro que hay puntos donde no han salido ceros, han salido zonas donde no están erosionadas. Tú, en un estudio de regresión logística, en un estudio de una variable dependiente dicotómica, tengo que tener en mi muestra, para construir el modelo, para construir la relación, necesito tener tanto 0 como 1. Tengo que tener puntos donde efectivamente se ha producido erosión y puntos donde no se ha producido erosión. No es posible que tenga solamente puntos de erosión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, evidentemente no puede ser que sean los únicos muestrales los puntos
negros del mapa. Tengo que tener puntos, digamos, blancos o puntos donde no se produce erosión. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que son 5 ejercicios que pueden ayudar a ver aplicaciones. A la medicina son muy habituales, a otros campos no es tan habitual y por eso os lo comento, pero son utilizados y muy importantes. Y es muy importante conocerlo y en este caso tenéis un ejemplo fantástico en este artículo que tenéis el link, como os he comentado. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.